Hola, soy Alisa. Hoy te quiero platicar lo que aprendí yo cuando estudié coaching sobre mis propios resultados y mi necesidad de control. Buenas tardes. Tratar de controlar todas las cosas que son incontrolables era parte habitual de mi vida. ¿A qué me refiero? Vengo de una familia donde esta idea de tienes que tener control de las cosas, donde había una angustia terrible por todas estas cosas que no eran controlables. Por una parte, tenía una parte de la familia que todo el tiempo trataba de buscar información sobre qué va a pasar, sobre el peso, el dólar, la economía, la situación pública, la salud. Y por otra parte tenía un área de la familia donde todo eso parecía que no fuera nada importante. Un poco como caos mental me hace sentir que sí tenía que tener control y cuando no tenía control prefería ignorar el asunto. La verdad no era nada útil, no era nada manejable y cuando empecé mi propio desarrollo personal me di cuenta que era otra forma de ignorar el control. Era como controlar todo o no controlar nada en absoluto. Y empecé a trabajar en mi desarrollo personal y empecé a trabajar en cuáles eran los aspectos y yo cómo poder desmenuzar toda esta información de una forma mucho más sana. Encontré en el coaching un punto de equilibrio mucho más medio, en donde yo sí controlaba, pero controlaba lo que sí estaba en mis manos y controlaba lo que yo sí podía hacer. ¿A qué me refiero? Si me preocupaba, por ejemplo, el dólar, si iba a subir, si iba a bajar, o ahorraba en dólares o dejaba de gastar en dólares, pero no dejaba que el cambio de dólar me angustiara a mí. O sea, tomaba decisiones al respecto con la información que yo podía tener, pero no trataba yo de controlar el tipo de cambio. Lo mismo, por ejemplo, con mis resultados. En mi emprendimiento, en mi chamba actual, hago todo lo posible porque las cosas salgan bien. Lo hago, me presento, lo hago de manera profesional, hago lo que tengo que hacer y espero que los resultados se den. No en esta idea de soltarlo todo y de decir, ay, pues si se da, qué bueno, y si no, ni modo. En esta idea de decir, yo hago lo que sí está en mis manos, yo hago lo que sí está de mi parte, yo hago lo que sí puedo controlar. Igual cuando eduqué a mis hijos, tomé las decisiones que yo consideraba que eran sanas, correctas, adecuadas y dejé que ellos hicieran su parte. Y entonces en ciertas situaciones, como por ejemplo, si tenía que darles alguna indicación en cómo comportarse en una fiesta, lo que yo sí podía hacer era platicarles qué esperaba de ellos, darles información, decirles, así te vas a ir vestido, esta va a ser la situación en la que nos vamos a encontrar, espero esto de ti, que eran toda esa parte que yo sí podía controlar, que ellos tuvieran la información que necesitaban para comportarse de una manera adecuada. Pero si llegábamos a la fiesta y se portaban terrible, lo único que yo podía controlar era la consecuencia. Y era o quedarme o irme. Y otra vez decidía yo. Si la consecuencia de irme era terrible, pues entonces me aguantaba que mis hijos se portaran pésimo. Porque entonces yo sabía que iba a ser peor el irnos. O si no era tan grave irnos y yo ya no aguantaba cómo se estaban portando, entonces lo único que podía controlar era lo que yo hacía. ¿Cuál es mi idea y por qué te estoy explicando todo esto? Porque hay ciertas partes de la vida que vas a poder controlar y básicamente son tus reacciones, tu planeación y ya. O sea, lo que puedes planear. Y las otras tienes que esperar a que se dé el mejor resultado. En esta idea vale la pena que estés informada, que estés capacitada, que consigas información de lo que está pasando, pero también entiendas que solo hay una parte que puedas controlar. Y si lo queremos poner, por ejemplo, a la situación actual de salud, pandemia, coronavirus, no puedes controlar si fue cierto o si no fue cierto, si de veras la teoría de conspiración o no. Lo que puedes controlar es cómo decides cuidar tu salud. Y hasta ahí. No que hace el de junto y después nos enteraremos si fue o no el mejor resultado. Pero es lo único que puedes hacer, cuidarte a ti, entender y decir, ok, con la información que tengo, desde mi punto de vista, esto es lo que yo puedo hacer para obtener mi mejor resultado. Y entender que todos los que están contigo, alrededor de ti, junto a ti, están haciendo lo mismo.
En esta idea y entendiendo que solamente podemos controlar una parte y solamente podemos manejar una parte de lo que está sucediendo en nuestras vidas, nos volvemos mucho más empáticos. Podemos ver con mucho mayor empatía a esa mamá que su hijo está haciendo berrinche. Podemos entender a esa persona que decidió cuidarse de una manera distinta a nosotros de esta pandemia. Y podemos entender por qué hay veces las emociones nos sobrepasan. Y por qué hay veces que eso que no tenemos contemplado nos causa muchísima angustia. Y lo único que podemos hacer es regresar y decir, ok, ¿qué es lo que sí está en mis manos? ¿Y qué puedo hacer para esperar tener el mejor resultado posible? Espero que esta reflexión te ayude y espero que, igual que aprendí yo, a controlar lo que sí puedo controlar, a soltar lo que tengo que soltar porque no está en mis manos y encontrar mi paz, espero que tú también la encuentres. Espero que tengas una lindísima tarde. Si te gustó el video, si te pareció interesante, compártelo y dale like.